¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para toda Latinoamérica y allá en Europa también que nos siguen. Bueno, para mí es un enorme placer poderles llevar siempre a estrellas de gran calidad y sobre todo calidad humana. En este caso, vamos a hablar con un ícono de nuestro deporte nacional, un ícono del deporte mexicano. Siempre se habla de un tal Hugo Sánchez, de un Fernando Valenzuela en el béisbol, en un Julio César Chávez en el box, pero en Juegos Olímpicos tenemos al gran marchista mexicano, oro en Los Ángeles 84, mi querido amigo Raúl González, que está aquí con nosotros. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por aceptar el llamado de Leyendas del Deporte. Con el gusto de saludarte, Hugo, y la verdad te felicito por tu programa. Y qué bueno que te acuerdas de los deportistas que de alguna manera hemos luchado primero por construir una trayectoria de resultados internacionales sobresalientes y después por conjuntar toda una trayectoria y dejar un legado que verdaderamente valga la pena. Pero tú estás dejando un legado muy difícil de romper, mi querido Raúl. Realmente lo hablábamos antes de entrar a grabación. Estás por tus 12avos Juegos Olímpicos, 4 como atleta, los demás como, ahora sí, como dirigente, como comentarista, como entrenador. Realmente es algo muy difícil, muy complicado y sobre todo en nuestro país que a veces como que nos hace falta más ese apoyo al deporte, sobre todo al deporte individual, como es tu caso. Yo creo que nos pasa mucho a los mexicanos y es una historia que hemos vivido en nuestro país, de que en muchas actividades, no solamente en el deporte, damos un pasito para adelante y dos para atrás. Y nos cuesta mucho eh, una aceleración con continuidad, que marque una etapa de gloria, de éxitos, de desarrollo y de alcanzar un impacto internacional verdaderamente sobresaliente en lo general. En lo particular tenemos muchos chispazos, pero son ocasionales. No hay una continuidad así realmente con un crecimiento y desarrollo del deporte en lo general, ¿no? Tristemente. Desgraciadamente, así es. Y fuiste parte de la CONADE, fuiste dirigente de la CONADE en un Sí, yo sexenio. fui primer presidente fundador de este gran proyecto que es la Comisión Nacional de Deporte y de generar toda la estructura y organización nacional que actualmente tenemos. Eso sucedió hace pues ya 32, 33 años, ¿no? Y sin embargo, pues hemos tenido altas y bajas, dirigentes van, dirigentes vienen, pero no ha habido, salvo los primeros 12 años, sí la CONADE tuvo una continuidad. Quien eh, me sustituyó a mí fue Ibar Cisniega, que Claro. también hizo un gran trabajo y le dio continuidad a lo que habíamos iniciado en el 88, a fines del 88. Entonces, Eso es lo más pero importante, la continuidad. la continuidad, porque mira, tú no haces campeones de la noche a la mañana, Claro. ni vas a penetrar en una cultura de actividad física, de vida sana, de, de, de una actitud diferente que gracias al deporte podamos tener una mejor sociedad y sobre todo mejores generaciones, con más empatía, con más acercamiento a la actividad física por salud, por integración social, por desarrollo social, independientemente del deporte orientado hacia el alto rendimiento, que eso es diferente. Pero Claro. como el deporte y la actividad física como una parte de nuestra cultura, ¿verdad? Como parte de nuestra vida cotidiana para poder tener una mejor calidad de vida. Eso nos ha costado mucho y no lo hemos logrado todavía. Hemos avanzado muy, muy lentamente. Y Y qué en el bueno alto rendimiento, pues lamentablemente tenemos muchas debilidades para soportar un desarrollo sostenido de gran alcance en el alto rendimiento. claro, por supuesto, realmente es un tema que se tiene que profundizar muchísimo
y poder trabajarlo desde las raíces para poder por lo menos copiar ese estilo que tienen nuestros amigos allá del norte, allá en Estados Unidos, donde incluso las mismas escuelas, tanto particulares como de gobierno, apoyan al talento, apoyan al deportista. Por eso es muy común ver que Estados Unidos es una potencia en cualquier disciplina porque desde un momento están, todos se involucran. Es parte de su sistema educativo. Correcto, correcto. Cosa que no Sí, tenemos acá, Raúl. así es. Nosotros tenemos, esa es nuestra primera gran deficiencia. Exacto. Primera gran y de muchísima importancia. Correcto. Luego vienen otras deficiencias, que bueno, de alguna manera, en el inicio de la Comisión Nacional del Deporte, quisimos sentar esas bases, creamos la Escuela Nacional de Entrenadores y promovimos con las universidades que crearan la carrera, la licenciatura en entrenamiento deportivo, en organización deportiva, en psicología del deporte, en medicina del deporte, y algunas sí respondieron. Cuando concluimos la gestión de la primera administración de la Comisión Nacional del Deporte, ya había 18 universidades que habían abierto una carrera relacionada con el deporte. Y se creó la Escuela Nacional con el propósito de que fuera una escuela nacional de especialidades deportivas. Muy bueno. Como sucede con el área médica, ¿no? Que terminas como médico general a nivel de licenciatura y luego tienes que hacer una especialidad. Bueno, primero haces una licenciatura en deportes y luego te especializas en el básquetbol o te especializas en una prueba de atletismo o te especializas en fútbol, en cualquier otro deporte, pero necesitas especializarte. Porque para promover, desarrollar el alto rendimiento se necesita mucha capacidad y preparación. Sí, claro. Entonces, si no tienes el recurso humano capacitado, no vamos a crecer ni a desarrollar, ni mucho menos impulsar el alto rendimiento. Es correcto. Independientemente de otro tipo de recursos. Pero el fundamental, la columna vertebral, que es el que desarrolla y eleva el alto rendimiento, es el entrenador, es el maestro especializado. El maestro especializado. Y bueno, pero parece que después de 2 administraciones no se le dio tanta importancia y como que se le ha relegado, pero es fundamental. Esa fue una base que nosotros creamos con ese propósito, pero no hubo esa continuidad, ¿no? Ha Claro. habido ha habido algunas generaciones que han egresado y de alguna manera participan en el deporte, pero no es lo que se quería. No es lo que se quería porque lo que se quería era una escuela de especialidades deportivas, que donde después de que hagas una licenciatura en Yucatán o en Nuevo León o en Baja California, pudieras hacer una especialidad y colaborar y participar y trabajar con preselecciones nacionales, con grupos de reserva, pero ya con la élite deportiva, para verdaderamente crecer como entrenadores y como técnicos del deporte. Claro, empezar a pulir el diamante. No todo, se necesita el dinero, se necesitan los recursos. México invierte demasiado poco en el deporte. Aunque Yo a creo veces que, pareciera que el presupuesto son 2,000 y tantos millones. Sí, pero somos 120 millones de personas en claro, este país. Entonces, cuando tú sacas los números, no toca ni de a centavo la inversión en el deporte y en el desarrollo de la actividad física como un medio para elevar la calidad de vida del país, para incrementar otras cosas que nos dan, que nos permite a la juventud contagiarla de éxitos deportivos, que pasen a ser un gran factor de emulación entre las nuevas generaciones, que los inviten a luchar por engrandecer y generar orgullo, no solamente para la comunidad, sino para el país entero. Entonces, tenemos muchas deficiencias que no logramos resolver para que verdaderamente con solidez iniciemos una etapa de desarrollo y que al mediano plazo nos dé ya resultados, pero no como un chispazo, sino como un producto de un sistema.
empezar a subir esa escalera al éxito realmente, porque si se tratara de juegos centroamericanos o juegos panamericanos, México siempre ocupa los primeros lugares, si no es que el primer lugar. México es potencia en ese aspecto, pero cuando ya se trata de unos Juegos Olímpicos... Mira, yo te lo voy a decir, nosotros no debemos estar pensando en que ser los mejores de Centroamérica. Claro. Te lo digo con mucha pena que tristemente dicen, no, es que los últimos años hemos subido mucho a nivel de Centroamérica. Somos los mejores de Centroamérica, ganamos el último centroamericano. Sí, lo ganamos porque los países de Centroamérica se fueron al hoyo en materia de deporte, incluyendo Cuba, al que siempre nos ganaba. Cuba era una potencia. ¿Por qué? Porque está en una crisis económica muy profunda. Claro. No tienen ni siquiera para poder apoyar a sus deportistas más destacados. No lo tienen. Yo conozco bien esa situación. Y no hablemos de los otros países de Centroamérica. ¿Qué vamos a pensar en países como Guatemala, El Salvador, Honduras? Si lo que más están sufriendo es una exportación, un éxodo de su población buscando nuevos horizontes porque no hay ni siquiera a veces ni qué comer. Claro. ¿Qué nos enorgullece eso de ganarle a estos países? Bueno, es muy conformista esa actitud, desde mi punto de vista. Demasiado. Sí. Y pasa lo mismo a nivel panamericano con ciertas excepciones, que sigue participando Estados Unidos con sus equipos B, porque participa con sus equipos B. Y hasta cierto punto hasta con el C, ¿eh? Van a los mundiales o a los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Sí? Canadá, Argentina, Brasil, México, pues ahí estamos entre los 5 mejores, ¿no? Pero el resto del país, pues tiene enormes carencias, muchas más que en México. Tiene deficiencias en su organización, en su desarrollo deportivo, más serias que México. Entonces no nos puede orgullecer eso. Tampoco nos debemos de conformar con que pues ganamos 2, 3 medallitas de bronce y ya con eso. Yo le digo a mis propios atletas que lo primero que tenemos que vencer es el conformismo. No hay nada más dañino para un atleta que aspire a ser grande en el alto rendimiento que el conformismo. Cuando nosotros nos conformamos con una medalla de bronce, cuando Usain Bolt no se conformó ni con 3 de oro, nos puso un ejemplo de cómo se debe tener la mira tan alta para ser grande. Claro. Nosotros siempre pensamos en chiquito, tenemos la mira muy corta, nos conformamos y decimos, medalla de bronce que sabe a oro. Mentira, las de bronce están más cerca del 4º lugar que del primero. Por supuesto. No podemos conformarnos, pero el no conformarse implica trabajar más. Y ahí es donde nos duele, es donde nos duele. Porque cuando más trabajo se exige, ahí es donde empiezan los asegúnes y empiezan las cosas, ahí es donde es lo difícil, ¿no? Cuando tienes verdaderamente que medirte con los mejores del mundo, ahí es donde hay muchos peros, hay muchos es que no me dan, es que no me apoyan, es que esto. Y es cierto, hay deficiencias. Pero principalmente el protagonista, el que quiere, debe vencer cualquier situación. Ahora hay muchísimas mejores condiciones que las que me tocaron en mi época. Pero si uno no tiene la voluntad y la determinación de dejar atrás el conformismo, ese estado de confort donde te sientes muy a gusto porque todo el mundo te aplaude y te dice, aunque nada más estás arriba de un ladrillito porque no eres más que campeón nacional. Pero tu mira es muy corta. No estás dispuesto a esforzarte al nivel que se requiere para llegar a la cumbre. Claro, y yo te lo comentaba hace unos... Es como en el alpinismo, mira. Es como en el alpinismo cuando alguien se conforma nada más por subir el popo. Y no se atreve ni siquiera a pensar en ir al Everest, ¿no? Claro. Es lo mismo, es lo mismo. Porque subir al Everest es mucho más trabajo, más exigente. Y no lo vas a lograr fácilmente. No cualquiera llega al éxito. No cualquiera llega. Claro, y te lo comentaba Raúl, que esto es como que es parte del mexicanismo que tenemos
realmente. ¿Por qué? Porque lo vemos incluso hasta en el fútbol, Raúl. Son muy pocos los jugadores que quieren ir a jugar a las grandes ligas, llamado Europa. ¿Por qué? Así Porque es. se sienten cómodos acá, les pagan bien. Pagan muy bien. Y aparte te pagan muy bien. ¿Para qué te Exacto. esfuerzas? ¿Para qué te Claro. esfuerzas? Así es. Así es. Son pocos los que realmente. He tenido varias conversaciones con Hugo, porque somos contemporáneos y nos conocimos desde los años, principios de los años 70. Y somos amigos. Y igual con Fernando Valenzuela y con Julio César. Y, y hay algo como un denominador. Hay un común denominador. Hambre de grandeza. Hambre de grandeza, cueste lo que cueste. Claro. Es una de las cosas que hay que tener si se quiere llegar arriba. Y puedes venir desde muy abajo, como Fernando, como tu servidor, como Julio. No importa, pero qué tanta hambre de grandeza tienes. ¿Qué tanto estás dispuesto a luchar por conseguir eso que logran los grandes y que los hace que trasciendan? Claro. Como lo mencionaste ahorita, Hugo. Y, pues sí, recorrió un camino bien difícil, me consta. Y no se diga Julio César, y no se diga Fernando, ¿verdad? Pero se atrevieron a dejar el estado de confort Claro. y pensar en grande y quererlo alcanzar esa grandeza. Y lo lograron. Pero sí la primera cosa que hay que hacer es dejar el estado de confort. ¿No? Vencer el conformismo y luchar por grandes cosas, que es allá donde nace. Comentaba, perdón que te interrumpa, pero como lo comentaba también hace unos días con un amigo periodista y le decía, es, es como dejar el confort de la alberca para lanzarte a cruzar el río en aguas turbulentas, con Claro. la confianza que vas a llegar al otro lado. Así es. Pero ese río no es un río pequeño, es el Grijalba o el Usumacinta, ¿verdad? Eh, crecido. No, Y son tiene bravos, esos sí son bravos realmente. aguas bravas, entonces, pero nadie quiere dejar el confort de la alberca. Ese Claro, es el tema, ese es el tema. ¿Por qué? Pues se siente muy a gusto. por supuesto, por supuesto. Mi querido Raúl, vamos a hablar realmente, vamos a recordar viejos tiempos, vamos a recordar esas hazañas que nos regalaste, que nos diste. ¿Por qué, antes que nada, por qué la marcha? ¿Qué te sedujo de la marcha? ¿Por Yo me qué? inicié, me inicié corriendo a los 13 años de edad. ¿No te gustaba el fútbol, el básquetbol? El béisbol. Eres oriundo Mi de primera pasión fue el béisbol, béisbol. porque en el norte no estaba tan arraigado el fútbol. Lo que estaba bien arraigado y era común, jugábamos en la cuadra, béisbol. Ese béisbol que se juega en la cuadra con pelota de trapo y le pegas con la mano, así se iniciaba de niño. Pero yo tenía mucha pasión por el béisbol. Fue mi primer deporte, mi primera frustración, porque nuestra situación económica no nos daba ni siquiera para inscribirnos en una liga como la Liga de Yucatán. Bueno, ya no se diga la Liga de Yucatán, pero una liga como, o sea, a nivel de pueblo, ¿no? A nivel de... No había con qué comprarte un guante, una pelota, no había. Entonces, pero pues me alcanzó para unos tenis de segunda, una camiseta y un shorts que me hizo mi mamá y empecé a correr. Así me inicié. La marcha fue una situación circunstancial a la edad de 17 años después de haber ingresado a la universidad en un torneo interior. Había la euforia del 68 y de la medalla que había ganado Pedraza. Entonces muchos jóvenes como yo, pues se sentían atraídos y con curiosidad por la marcha, ¿no? Pero no me gustaba tanto porque yo ya estaba muy metido, como tenía 4 años corriendo y me estaba yendo bien, me estaba yendo bien. Corría 1500, corría 5000, no había carrera callejera que no me inscribiera porque me gustaba mucho. Pero Tienes la, mucho fondo realmente, ¿eh? entonces, en septiembre del 69, en un evento interior de la universidad, interfacultades,
porque yo inicié en la universidad, en la Facultad de Físico-Matemáticas. Tuve que participar en varias pruebas porque éramos muy poquitos los que hacían deportes en esa facultad. Entonces, no nos juntábamos ni siquiera un equipo de fútbol, ni siquiera 11 hacíamos deporte, ¿no? Éramos 9. Pero entonces en el atletismo yo participé en 5 pruebas. 400, 800, 1500, 5000 y en una de ellas la marcha. Por insistencia del entrenador de la universidad. Y le entré y se me dio, gané la prueba. Después participé en el municipal y gané el municipal. Después el estatal y lo gané y me dio el pase al prenacional juvenil. Gané el prenacional juvenil, pero porque desde entonces yo siempre me dediqué de lleno, diario a trabajar, con disciplina, con entrega, con mucha constancia. Y esto le gustaba mucho al entrenador. Entonces me dijo, no, vamos a darle por la marcha, vamos a darle. A los 8 meses fui campeón nacional, juvenil, en Huastepec, Morelos. Y eso me permitió que el gran maestro, todo el mundo en México lo recuerda, el profesor Hausleber, me invitó a venir a la Ciudad de México. Yo llegué a la Ciudad de México hace 50 años, al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, un 6 de enero del 71. ¿El 70 y qué, perdón? 71. 71. 71. Con un gran sueño, ir a los Juegos Olímpicos. De Múnich, 1972. Así es, así es. No califiqué en 20 en el proceso que se hizo. Estaba, como dicen, todavía estaba muy verde. O sea, no tenía mucha experiencia. Todavía apenas estaba dejando la etapa juvenil. Y obviamente buscarte un lugar con los que ya estaban desde el 68 y todos estos que eran la categoría mayor, pues era complicado, era difícil. Finalmente yo lo más que logré fue ser cuarto en el proceso de calificación para los 20 kilómetros. Entonces, como a la desesperada y última oportunidad, participé en la prueba de 50 kilómetros sin tener ni preparación, ni haber hecho, ni siquiera nunca había hecho 30 kilómetros. Nunca. Entonces, pero quería ir. Y me la jugué, entré, y no sé cómo, pero la gané. Gané el campeonato nacional de 50 kilómetros a la edad de 20 años, en 1972, el campeonato nacional, el 11 de junio del 72, en Ciudad Universitaria, en el circuito que se había trazado para los Juegos Olímpicos del 68, que era saliendo del estadio, por Insurgentes, de sur a norte, hasta Churubusco, y agarrar todo Churubusco hasta Palacio de los Deportes, y luego regresar otra vez por Churubusco, Insurgentes, para volver a entrar al estadio. Esa era la ruta de los 50. Entonces, ahí competí. Claro que duré 15 días, los siguientes 15 días que no me podía ni recuperar, pero bueno. No podías caminar. Ni caminar, pero afortunadamente, eh, con, con un enorme esfuerzo, de verdad, los gané y califiqué, porque hice la marca que se pedía para ir a mis primeros Juegos Olímpicos en Múnich 72, en la prueba de 50 kilómetros. En la prueba de 50 kilómetros que no estabas prácticamente en tu radar. O sea, creo que... La verdad, era mi enorme deseo de lograr ir a los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos de Múnich me enseñaron una cosa, de que yo estaba muy verde para unos Juegos. O sea, me faltaba desarrollo, mucho más trabajo, crecer en todos los sentidos. Yo estaba dejando mi etapa juvenil. Y un atleta es como en el maratón, se necesitan años, se necesitan muchos kilómetros, se necesita mucho trabajo. Entonces, pues, continuar. Pero Raúl, ¿no crees que fue beneficioso ir a ese primeros Juegos Olímpicos en Múnich Claro que sí. para poder ver cuáles eran tus necesidades? ¿En dónde tendrías que trabajar más? Exactamente, exactamente. Aunque fue un poco frustrante para mí, pero también me causó alegría ir por primera vez a los Juegos Olímpicos, por supuesto. Claro.
y obtuve muchos beneficios. Por ejemplo, el TEC de Monterrey me ofreció una beca para que estudiara la carrera completa con todo pagado. Yo me sentía muy orgulloso que el TEC de Monterrey me ofreciera eso en Monterrey y estuve un tiempo en el TEC de Monterrey. Entonces, luego regresé a la Ciudad de México porque no cabía en mi cabeza que yo me retirara a los 21 o 22 años, cuando apenas, como dicen, apenas iba a empezar. Entonces, decidí regresarme a la Ciudad de México y empecé todo el ciclo olímpico. Participé en los Juegos Centroamericanos del 74, los gané. Luego en el 75 no participé en los Panamericanos. Tenía una lesión que me impidió participar. Y en el 76 cancelaron la prueba de 50 kilómetros en Montreal, pero califiqué en 20 y participé en 20 kilómetros, quedé en quinto lugar. Y la etapa más productiva desde el punto de vista deportivo, en cuanto a marcas, récords, campeonatos, fue la del 76 al 80. Ese ciclo olímpico me permitió a mí crecer mucho, desarrollarme mucho, acumular ya mucho más experiencia. Gané la Copa Mundial en el 77. Y en 50 kilómetros, ¿eh? En 50 kilómetros. En O sea, 50 kilómetros. tú no estabas preparado para 50, tú te dedicabas a 20, a 20, 20, y de repente calificas a tus primeros Juegos Olímpicos haciendo la marca en los 50. Así es. Y Entonces ya me fui enfocando a los 50 a los porque 50, claro. obviamente el entrenador veía que tenía un perfil más para los 50 que para los 20. Sin embargo, yo siempre participaba en las dos, ¿no? En las dos. Cuéntanos una cosa, Raúl. Obviamente estamos hablando de 30 kilómetros de diferencia. O sea, Así 30 es. kilómetros son, o sea, yo no puedo correr ni 100 metros porque ya tiré la cochinita, pero realmente, ¿cómo poder desarrollar ese trabajo en una competencia? Bueno, mira, eh, la prueba de 50 kilómetros es la prueba más larga del programa atlético. En los Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, que lamentablemente ahora la van a reducir a 35 kilómetros. Pero todavía en Tokio se va a participar en 50. Entonces, pero es una prueba de gran aliento, es una prueba de esfuerzo extremo, porque es de resistencia extrema, es una prueba de resistencia extrema. Así. Nunca vas a terminar fresco, puedes terminar en buenas condiciones porque estuviste bien preparado, pero siempre te va a costar muchísimo, siempre, por muy preparado que estés. Te va a costar un desgaste, por darte un dato, como en Los Ángeles, te va a costar 5 kilos, así, Wow. 5 kilos, vas a perder 5 kilos, pero para que tu organismo se mantenga con un rendimiento eficiente en una prueba como esa, tienes que trabajar muchísimos kilómetros para dominarlo y para que puedas sobreponerte a todos esos momentos de crisis que atraviesa, como en la maratón. Porque una cosa es trotar en 3 horas la distancia de maratón y otra cosa es hacer 2:15 o 2:10. Aún los que ganan ahora abajo de 2 horas 10, 2:4, 2:3, kenianos, etíopes, eso no quiere decir que lo hicieron de la noche a la mañana. Claro. No, ya recorrieron más de 100,000 kilómetros de entrenamiento durante varios años. Lo mismo en la marcha, yo llegué a Los Ángeles con 143,000 kilómetros en mis piernas. Cuando alguien ve la competencia, pues primero puede ser que le impacte la distancia, pero el que la domines, el que puedas hacer un récord mundial, el que puedas hacer ganar unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, pues eso como que está hecho para pocas personas, ¿no? Sin embargo, se requiere mucha preparación. Te repito, te di el dato de la cantidad porque siempre llevé una bitácora en mi vida deportiva. Y yo cuando llegué a Los Ángeles ya había acumulado 143,000 kilómetros.
Wow. Entonces, muchas horas, muchísimas horas. Pero por eso llegaste a ser tú realmente una potencia. México llegó a ser una potencia en la caminata, Raúl. Mira, igual que algunos otros atletas que también tuvieron una gran, como Ernesto, otros atletas que fueron parte de esa generación que nos permitió dominar 10 años la marcha mundial, donde ganábamos todo, récords, hacíamos récords mundiales, teníamos todos los récords mundiales en nuestra propiedad, todos. Y los mejorábamos nosotros mismos, nuestros propios récords. Y ganábamos campeonatos mundiales. O sea, estábamos en la cumbre. Fue toda una generación, pero se requirió de mucho trabajo. Bien planificado, bien organizado, bien comprometido y una gran determinación de los atletas también. Que bueno, pues queríamos trascender, simplemente, y tener grandes logros. Y los logramos. Afortunadamente se consigue. Afortunadamente, bueno, vemos la imagen que tengo yo a mis espaldas, donde pues estaban celebrando el 1-2, precisamente allá en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos de 1984, allá en el Coliseo de Los Ángeles, allá sobre la avenida Figueroa, un estadio emblemático. Y bueno, me imagino que a la hora de entrar y escuchar el grito de la gente, el Viva México y Vamos México, es algo que me imagino que lo recordarás, Raúl, y se te pone la carne chinita de recordarlo, ¿eh? Bueno, lo que pasa que, mira, Los Ángeles es muy especial porque es una ciudad demasiado cercana a nosotros los mexicanos. Claro. Demasiado cercana. Y California, pues tiene una población más que el estado de Nuevo León de mexicanos, más que, yo creo Más que Yucatán. más que Yucatán, más, no se diga más que Campeche, más que, en realidad, es como nuestro segundo estado. Claro. Después de la Ciudad de México, yo creo que la segunda ciudad viene siendo California, digo, Los Ángeles, ¿no? Y luego Guadalajara y después Monterrey, ¿no? Pero Los Ángeles es muy especial para nosotros, los mexicanos. Lo sentíamos muy cerca, ¿no? Obvio que mucha gente tenía idea de que nosotros podíamos. Y curiosamente nosotros nos estábamos recuperando del mal resultado que tuvimos en Moscú, porque teníamos las mismas posibilidades en Moscú que tuvimos en Los Ángeles, pero no lo concretamos. Y eso quería preguntarte, Raúl, porque tú ganas la Copa del Mundo en el 77 y en el 81. Realmente, tú ya no eras el novato de Múnich ni el novato en el anterior en Montreal. O sea, ya los reflectores estaban prácticamente sobre ti. En Moscú yo era favorito. Claro. Porque tenía 5 años dominando la marcha de 50 kilómetros. Tenía todos los récords. Había bajado 4 veces el récord mundial. Y todo el mundo daba por hecho que yo lo ganaba. ¿Qué pasó, Raúl? Es una historia larga, que vale la pena, pero fue lo que más me enseñó. Yo creo que a todos nos enseñó muchas cosas. Porque en el deporte aprendes más de los resultados adversos que de los éxitos. Porque los éxitos los celebran, los aplauden, los compartes, te vas de fiesta con los amigos. No. De ahí no aprendes nada. ¿Por Claro. qué? Porque no te detienes. Si ganaste, ¿por qué te tienes a reflexionar cómo ganaste? No. Cuando te va mal, si quieres recuperarte, reinventarte y volver a estar en el primer plano, tienes que revisar profundamente qué pasó. Yo lo hice. Y esa fue la razón por qué en Los Ángeles las cosas fueron diferentes. Esa es la verdad. Y te digo, es una historia larga que no solamente me compete a mí, sino a todo el equipo que estábamos en ese entonces, ¿no? Y bueno, esa historia de 15 años, pues nos dio todo. Nos dio todo. O mejor dicho, tuvimos la oportunidad de conseguir casi todo. Todo. Premios nacionales del deporte, reconocimiento internacional,
no solamente de la Federación Internacional, sino de gobiernos de otros países. Trascendimos, trascendimos. Obviamente, en mi caso particular, pues el ganar 2 medallas, fui el primero en la historia de los Juegos Olímpicos en las pruebas de marcha de ganar por primera vez 2 medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. De ganar medallas en las 2 pruebas. Ha habido como 3 o 4 desde entonces, de diferentes medallas de diferentes colores, pero que han podido ganar 2. Pero yo fui el primero y lo intenté durante 5 años, porque tenía cualidades para 50, es cierto, pero yo siempre pensé que necesitaba ser bueno en 20 para ser mejor en 50. Correcto, correcto. Entonces, Tal parece, mi querido Raúl, que el deporte mexicano en la década de los 80 como que ustedes se pusieron de acuerdo, porque tanto tú como Ernesto dominaban la marcha. Fernando Valenzuela con la Fernando María, allá precisamente en Los Ángeles, entre el 81, 82, 83, era un boom Fernando Valenzuela. ¿Quién no decir de lo que era Hugo Sánchez en ese momento allá en Madrid? Y si nos vamos al boxeo, estaba Salvador Sánchez, Julio César Chávez, bueno, una gran cantidad. O sea, los años 80 en el deporte mexicano fue de mucha alegría. Fue una década extraordinaria. Por supuesto, por supuesto. Fue una década extraordinaria. ¿Cómo eran los dirigentes en esa época, Raúl? Yo creo que esa época tuvo un motor para que se diera esa década. Y esa década yo creo que fue los niños que vimos los Juegos Olímpicos, o los jovencitos que vimos los Juegos Olímpicos del 68, que de alguna manera nos invadió ese entusiasmo deportivo. ¿Sí? Ya en los 80s, siendo adultos, habernos iniciado desde temprana edad, en los 70s o después del 68, permitió una década de muchas glorias deportivas. Así, esa es la razón que yo creo de fondo, independientemente de otros factores. Pero ese creo que fue el motor, el que despertó unas ganas por el deporte en una generación infantil, juvenil, que fue impactada por los Juegos Olímpicos del 68. Y luego, claro, no hay mejor promotor de un deporte que aquel que tiene éxito. Claro. O sea, para el fútbol tú puedes pagar 20,000 spots en televisión, pero para las generaciones que les tocó ver a Hugo Sánchez en su mejor momento, pues fue la mayor promoción para el fútbol. Y para el béisbol, Fernando Valenzuela, sin duda. Claro, Sin duda. es que estaban dominando, o sea, el mundo conoció a México gracias a ustedes, a un Raúl González, Ernesto Canto, Fernando Valenzuela, Julio César Chávez, Hugo Sánchez, o sea, ustedes pusieron a México ahora sí que en los ojos del mundo, porque pues ahí están las preseas, todo lo que se ha vivido realmente. Y sin vanidad, te digo que sí es cierto. ¿Por qué? Porque recorrimos muchos países y en todos nos recibieron, nos reconocieron y hablaban bien de México. O sea, fuimos buenos embajadores en el mundo con nuestro deporte, con nuestros éxitos, y eso puso muy en alto el nombre de México. Nos sentimos muy orgullosos. Yo me siento muy orgulloso de eso, por supuesto. Amo mucho y profundamente mi país. Y eso es una de las cosas que las tengo muy, muy, muy en mi interior, muy en mi corazón. El sentirme muy orgulloso de haber promovido a mi país fuera de nuestras fronteras, y ponerlo muy en alto. De verdad. De verdad. Raúl, ¿cómo te sientes al ver de que obviamente lo estás diciendo ahora sí que con los pelos en la mano bien fuertes, ¿no? Fuiste embajador y así como tú, fueron otros más, fueron otros compañeros deportistas que pusieron el nombre de México en alto.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta nueva generación, Raúl? En estos nuevos talentos, en estos nuevos valores donde, pues, por más que busquemos por los lados, ya no vemos, ya no hay. Es como que como que cerraron la llave y se acabaron los ídolos. Ya no hay ídolos, ya no hay Fernando Manía, ya no hay un Hugo Sánchez, ya no hay un Raúl González, ya no vemos medallas de oro así como cuando ustedes llegaban y era, nos sentíamos orgullosos de ustedes. Mira, tienes toda la razón. En las últimas 2 décadas como que entramos en un bache. Eh, sí hemos tenido resultados, hay deportistas que han obtenido algunos resultados, pero te das cuenta que pasa un año, 2, 3 años y ya nadie se acuerda de ellos. No dejaron huella, no trascendieron. Faltó más, faltó hacer y alcanzar y lograr más, ¿verdad? Pero también veo una generación donde no hay mucha hambre. Y no hablo hambre de alimentación, no. Hablo de esa hambre de, de, De triunfo, de triunfo, de logro, de logros. de logro. ¿No? Mira, algo que identifica a los grandes que han hecho historia en los últimos años, por ejemplo, a Usain Bolt, Michael Phelps, y así hay unos cuantos más, te das cuenta que en realidad tenían hambre de hacer historia y que nunca se conformaron. Y si le das vuelta, pues ahora son leyenda. Y va a pasar muchos años y son leyenda. Como como en los 70s, cuando Mark Spitz logró un buen número de medallas en natación, pues ese era, y sigue siendo una leyenda. Hasta que vino Michael Phelps. ¿Cuántos años después? Pues 40, ¿verdad? 40, casi 50, ¿no? En la gimnasia con Nadia Comaneci. Y la gimnasia con Nadia Comaneci. Son muchos factores. Por ejemplo, con Nadia Comaneci. ¿Tú sabes cuánto trabajó de niña? Bastante, Inmensamente fuerte. claro. Un enorme talento, pero trabajó mucho para ser perfecta. Ahora no les puedes exigir porque se quejan en la Comisión de Derechos Humanos. No les puedes exigir. Ahora hay que darles todo a cambio de nada, porque no hay compromiso. Si me das y lo logro, bien. Si no lo logro, también. Nos falta más hambre. Fíjate qué cosas, mi querido Raúl, lo platicábamos hace unos días con un equipo que hizo historia aquí precisamente en Mérida, que son los Venados de Yucatán, que por primera vez en la historia de Yucatán llegaron a esa gran final de la segunda división. Estamos hablando de segunda división, no de primera división, de segunda división. Y me decían, Hugo, nosotros agarramos el autobús y viajamos hasta Tecomán. Teníamos un viaje de casi 30 horas. Llegábamos a las 12 del día de un sábado y a las 4 de la tarde empezaba nuestro partido de fútbol. O sea, no había como para recuperarte del viaje y todo eso, y llegaron a la gran final. Ahora todos viajan en avión, van con un día de anticipación, llegan a hoteles 5 estrellas, van bien comiditos, Bien pagado. y aparte bien pagados, ¿no? Eso sí, bien pagados, y no lo saben aprovechar cuando en esas épocas, mi querido Raúl, tú lo sabes, no habían esas comodidades que tienen esta nueva generación, y no estamos hablando del mal de la nueva generación. Mira, yo he tenido la fortuna de que toda mi vida ha estado ligada con el deporte. Desde los 13 años. Tengo 69. Estamos hablando de 56 años, ¿no? Ni pareces. Pásame la receta. 56 años dentro del deporte y lo he vivido desde ese sueño, esa ilusión infantil de 13 años de, de irme por el deporte y lograr cosas, ganar, avanzar, ser mejor y no, más allá después de ser el mejor en tu municipio, pues en regional y luego estatal y cada vez ir para arriba, ¿no?
Los 18 años que yo me dediqué como competidor, fui de la A hasta la Z. Y paso por paso. Y no me quedó nada por conseguir. No me quedó nada por conseguir. Si quería campeonatos mundiales, gané 3. Si aspiré a hacer un récord mundial, hice 11. Wow. 11 récords mundiales en diferentes distancias. Y el de 50 kilómetros bajé 15 minutos, que es equivalente a 4 kilómetros. Entonces, no me quedó nada. Gané panamericanos, centroamericanos, gané todo. Recorrices el mundo entero, mi querido Raúl. Por supuesto. Y luego me preparé para el día final de la vida deportiva, porque todo tiene un ciclo. Y siempre pensé que tenía que estar preparado para cuando llegara ese día. Y yo lo tenía planeado que ya Los Ángeles para mí ya era como mi última oportunidad, ¿no? Y también no estaba dispuesto a ingresar en otra etapa para la cual me venía preparando y estudiando. Finalmente así lo decidí, así lo tenía claro. Y ahí inicié después de Los Ángeles una carrera dentro de la administración deportiva. Primero a nivel del Estado, después desarrollamos un proyecto nacional que le dio vida a la Comisión Nacional del Deporte. Después de la Comisión Nacional del Deporte, siempre mantuve una relación muy estrecha con mi primer sueño, que fue el béisbol. Entonces llegó un momento que fui presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Claro. Sí. Y yo sí, y créeme que yo me hice esa pregunta y te la tengo que hacer. Ahorita que dijiste Leones de Yucatán, yo pensé que me estabas hablando del béisbol. ¿Eh? Eran los venados de Yucatán. Sí. Los El venados. Leones era el de béisbol. Exacto, Es el de exacto. béisbol. Yo estuve en la época que el dueño del equipo era Ricalde. Claro que sí, Sí. claro que sí, por supuesto. Un gran señor, un gran empresario y finalmente tenía el equipo siempre ahí en la pelea con los Diablos, con los Tigres, con los Sultanes, por las finales, ¿no? Por supuesto, siempre estaba en la serie final. Bien. Yo me hice una pregunta, mi querido Raúl. ¿Qué hacía un marchista olímpico como presidente ejecutivo de una liga profesional de béisbol? Algo completamente diferente. Me contrataron simplemente porque, no solamente porque estaba en el deporte, sino porque mi profesión es la administración deportiva. Okay. Yo tengo 2 carreras. Yo tengo administración del deporte y entrenamiento deportivo. O sea, por eso muchos años también me he dedicado como entrenador, como en este momento, para Tokio. Pero cuando no estoy de entrenador, estoy como dirigente, porque tengo 2 carreras y me preparé para ambas cosas. Claro, Y, claro. y te decía hace rato, cubrí mi ciclo como deportista. He cubierto más de 25 años como dirigente deportivo en el deporte profesional, en el no profesional, ¿ah? Desde abajo hasta arriba. Fui presidente de los Olmecas de Tabasco 2 años, que nos dábamos unos agarres con los Leones de Yucatán, pero bueno, pero me recuerdo de una serie final de la zona sur con Yucatán. Bueno, y si te empiezo a hablar de béisbol, no vamos a terminar, pero bueno, fue maravilloso el tiempo que estuve en el béisbol profesional de la Liga Mexicana. Y he estado como entrenador. Y finalmente, lo que te puedo decir es que tengo 56 años dentro del deporte, toda mi vida, en todos los niveles, en plano internacional. Hemos hecho muchas cosas, afortunadamente, y pues ya a estas alturas no lo pienso cambiar, no Claro, pienso ir a otro ámbito más que por seguir supuesto. seguir en el deporte. Por supuesto. De deportista a deportista, Raúl, ¿cómo andan las rodillas? ¿Cómo andan los tobillos, amigo? Mira, mucha gente pensará que después de caminar tantos kilómetros y tantos años, puedes tener algún problema posterior cuando te retiras. Yo sí sé que en el fútbol, ¿por qué? Porque en el fútbol hay mucho, se da mucho el contacto físico. Claro. Y luego tienes lesiones de tobillos, de rodillas, obviamente de tibia, peroné y un Fatiga. sinnúmero, porque hay contacto físico.
La marcha no tiene contacto físico y sí tiene mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero tienes mucho aporreo. Sí, el contacto con el piso, el contacto con el piso. Pero sí, mucha gente no se explica por qué el movimiento de la cadera. Pero el movimiento de la cadera es para contrarrestar el contacto, el impacto que te produce Ok. con el piso. Por esa razón. Y eso te permite caminar más rápido. Esa es la razón. Pero no te genera ningún problema. Al final, la marcha te pone en movimiento todos los grupos musculares, desde el cuello, la espalda, el Todo. abdomen, las piernas, los tobillos, todo. Tiene y actúa y trabaja todo el sistema muscular, todo. Entonces, sí, tienes que cuando te retiras, tienes que mantenerte activo. No con la misma intensidad, pero es importante para mantenerte sin achaques, digo yo, cuando te pongas viejo, ¿no? Yo ya los tengo, ¿eh? Déjame decir, Bueno, ya los tengo. pero, pero no hay mayores problemas. Yo te lo digo sinceramente, yo no he tenido problemas. Alguna piensa, oye, ¿no tienes problemas de la columna, de la cadera? No, no lo he tenido. De las rodillas tampoco, ¿Qué, tampoco. qué envidia te tengo? Realmente te tengo mucha envidia porque yo a mis 49 años ya ahora sí que parezco que... Era producto de algunos contactos, a algunas lesiones que te dejaron huella, Claro, pero afortunadamente yo no he tenido problemas. Me sigo moviendo, quisiera moverme como hace 20 años todavía, pero no puedo, la verdad. pides mucho, amigo. Pero sí me mantengo activo, la verdad. Eh, ¿Sigues practicando la marcha? sí, troto, camino, pero me mantengo activo. Claro. Y te voy a decir por qué. Por una razón de salud, fundamentalmente. Porque yo muchos años trabajé de manera extrema. O sea, la exigencia deportiva la llevé al extremo. Es que es un estilo ya de vida tuya. Bien. Entonces, el sistema circulatorio, cardiorrespiratorio, tuvo una adaptación al esfuerzo extremo. Claro. Entonces, para no tener problemas después por inactividad, es mejor mantenerse activo y entonces te vas a sentir muy bien, muy bien. Se te despierta la chispa y obviamente te dan ganas de hacer cosas y te cambia. Cuando te vuelves muy pasivo después de haber hecho tanto esfuerzo, no solamente te vuelves pasivo físicamente, Te deprimes. te deprimes Claro. emocionalmente Sí. y se puede hacer la prueba. Trata de caminar o de activarte y vas a notar que en 3, 4, 5 días otra vez te vuelves a sentir diferente y muy bien. Te vuelves, empiezas a sentir la vigorosidad de antaño. Te Te, empiezas más te activo. regresa el vigor, te regresa el vigor. Por supuesto, por supuesto. Y Mi sobre todo querido, mentalmente es no, sí, extraordinario. claro, por supuesto que sí. Eh, Vamos a recuperar otra vez la potencia en la marcha, mi querido Raúl. Mira, tratamos de hacerlo. De hecho, a mí me gustaría que lo volviéramos a tener. Los tiempos son totalmente diferentes. Los mismos atletas son diferentes. Sigue habiendo mucho talento, pero disposición para trabajar con la exigencia. Te lo pongo en términos de kilómetros o de volumen por semana. Hay muchachos que vienen desde la etapa infantil y pueden ir, pero les cuesta mucho arribar a, a un trabajo extra, por decírtelo en términos de kilometraje. A veces, en aquella época, el volumen de los veinteros, ya estando en la etapa más alta, estabas hablando de 220 kilómetros por semana. Los cincuenteros, tu servidor, estábamos en un volumen de 280 por semana, Wow. con 3 sesiones al día a veces.
Eso nos hizo ser los mejores del mundo. Claro, ese trabajo estaba bien orientado, bien planificado. Y fue un proceso de años para llegar a ese nivel y esa capacidad de trabajo. En aquella época, no, no me dejarás mentir, Raúl, no existían los psicólogos deportivos. Actualmente ya hay psicología deportiva para estos muchachos de ahora. Y Claro, eso pero quiere... nos cuesta mucho llegar al 80% de eso. Bueno, ¿qué digamos? Al 60, 70. Wow. Porque a veces no hay la disposición. Y sin disposición no podemos llegar a ninguna parte. Así es. Y porque nos conformamos muy pronto. Así es. Así es. Eso es lo que yo identifico de la nueva generación. Ojalá, ojalá que les cambien el chip, que puedan cambiarles el chip, igual, no solo en marcha, en todas las disciplinas, en todas Todos las... los deportes, todos los deportes. Ya tiene que haber... El deporte de alto rendimiento no es fácil. No es fácil. No es para todos. Y no es para todos. Claro. Aparte de tener talento y aparte de tener cualidades y tener una serie de cualidades como disciplina, entrega, voluntad, perseverancia, constancia, talento, no es suficiente. No es suficiente. Se requiere algo más. Se Sí. requiere una voluntad inquebrantable de ser el mejor. Producto de gallina. Sí. Una determinación también a prueba de todo. Invencible. Una determinación invencible. Tres, mucha hambre de grandeza. Dejar de ser un número, dejar de ser comparsa de los ganadores para ser el mejor del mundo. Hambre. Y eso no se compra con dinero. Ni tampoco te lo va a dar el entrenador. Lo tienes que tener tú. Eso lo tienes que sacar desde muy adentro de uno. Creo que tú me entiendes lo que estoy diciendo. Por supuesto, por supuesto. Cuarto, para los momentos más difíciles, cuando te da por casi ya que sientes que no puedes y que las circunstancias no están a tu favor y quisieras tirar la toalla, tienes que tener mucha fe. Mucha fe en Dios y mucha fe en ti mismo. Para salir adelante, siempre va a haber un amanecer después de la oscuridad. Y seguir adelante, adelante, adelante. Porque para ir a la cima, te vas a encontrar muchos momentos de eso. Muchos obstáculos. Y mucha adversidad. Por supuesto, por supuesto. Entonces, te enumeré 4 cosas que están por encima de las otras cualidades que hay que tener para ser un buen atleta o un buen deportista. Ojalá, ojalá, mi querido Raúl, que los muchachos, esta generación de ahora, con estas nuevas tecnologías que tienen, porque incluso en aquellas épocas los tenis incluso eran más... Pero también la tecnología nos juega en contra, te voy a decir por qué. Es una herramienta que podemos utilizar a favor del deporte, pero distrae mucho a la nueva generación. No, sí, por supuesto. Entonces ya no hay concentración por lograr eso. Claro. O sea, han cambiado las cosas y también hay que entenderlo. Hay mucho talento. Es más, hay el doble de jóvenes que habíamos en mi época. Hay millones de jóvenes. Hay más jóvenes en México que toda la población de Centroamérica y el Caribe juntos. ¿Es correcto? Hay 50 millones que pueden interesarse por el deporte. 50 millones de jóvenes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No hay voluntad de parte de ellos, no hay apoyo de parte del gobierno. Y hay muchos jóvenes talentosos. Claro. Para cualquier deporte. Por supuesto. Para cualquier deporte. Sí. Pero están distraídos en otras cosas. Es correcto, es correcto. Son pocos los que se ven atraídos por él. Sí, definitivamente. Y más por el alto rendimiento. Y si le ponemos a los nuevos estos aparatos de juego, videojuegos y todo eso, ese es otro factor que también ha quitado a los jóvenes
pues antiguamente, y no me dejarás mentir, jugamos, inclusive tú lo dijiste. Pero la tecnología es una extraordinaria herramienta y nos ha permitido avanzar como sociedad. Nos ha generado dos grandes problemas. Un sedentarismo que nos tiene enfermos, porque los niveles de obesidad que han convertido a la obesidad como un problema de salud en nuestro país, Claro. conlleva a problemas cardiovasculares, a problemas de diabetes, todo generado por el sobrepeso y obviamente a la improductividad. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Estar apto físicamente para ser productivo. Cuando tienes sobrepeso, cuando tienes obesidad, pues te cansas, no puedes, te limitas, baja tu productividad. Pero cuando es una sociedad con un altísimo porcentaje, que somos líderes mundiales en obesidad infantil, en obesidad de la población y sobrepeso, estamos hablando de una sociedad enferma. Bueno, estamos viviendo. ¿Cuál es la mejor herramienta para contrarrestar eso? Dos fundamentales: cambiar hábitos alimenticios y la actividad física, que contrarreste el sedentarismo que te produce la tecnología, el que las cosas sean más fáciles y que estés pegado a la computadora, a los videojuegos, especialmente los chavos. Pegados a los videojuegos, sentado. A lo mejor tiene, sin duda es muy atractivo y sin duda algo bueno les tiene que dejar. Pero lo que dentro de lo bueno, lo malo que te está dejando es la inactividad física, que te genera otros problemas. Entonces, es complejo, sí es complejo la realidad actual, pero de que tenemos millones de jóvenes con talento, con capacidad, que podríamos construir un país con una expresión deportiva admirable en el mundo, sí lo podríamos tener. Por supuesto, por supuesto. Yo pienso igual que tú, mi querido Raúl, nada más que sin abuso. Se puede tener unos videojuegos tranquilamente, pero tener un cierto horario, tal vez, ¿no? Mira, Pero, ¿dónde vamos ahora con la tecnología? Que en los mismos juegos de Japón se ha pugnado porque se incorporen deportes electrónicos. sí, 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 sí me enteré de eso. Sí me enteré de eso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es correcto. Vamos. O sea, Tampoco ya no vamos a ver a un Raúl González en marcha, sino vamos a ver un robot. pero además los muchachos de ahora te dicen, no, ¿para qué tanto? Es mucho esfuerzo. Claro. Me voy a otros deportes donde no signifique tanto esfuerzo físico. Pero es que, desgraciadamente lo digo, en todos los deportes necesitas. De una base de preparación física, Correcto, de correcto. capacidad física, para Y tener un mejor cualquiera que desempeño, sea, para tener un mejor desempeño. correcto. Sin duda. Es correcto. Mi querido Raúl, antes de que nos despidamos, pues, tengo que pues, hacerte estas preguntas realmente. Se nos adelantó un gran amigo, un hermano, realmente todavía el año pasado, en el mes de diciembre, por allá, finales de noviembre, principios de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, nuestro querido Ernesto Canto. Él falleció el 20 de noviembre. Correcto. Y Ese día, yo sabía, estaba en comunicación con él por mensajes, ya la última semana no los contestaba, pero, pero ya obviamente ya estaba muy mal, ¿no? Y el día que fue la entrega del Premio Nacional del Deporte, llegando al Campo Marte, nos avisaron que acababa de fallecer. Por eso lo tengo muy grabado. ¿cómo lo recuerdas, amigo? Bueno, nosotros fuimos fuertes adversarios deportivos, fuertes, porque estábamos en una misma actividad, pero la competencia era muy fuerte, tanto en Los Ángeles como en otra parte. Pero, sin duda, muy talentoso. Este, a veces le costaba trabajo concentrarse, pero ya cuando se concentraba, sí, era verdaderamente muy fuerte competidor. Y lo fue, y tuvo muchos logros.
Porque quizá la gente se recuerde la medalla de oro de Los Ángeles, pero ganó campeonatos mundiales, Claro, claro. hizo récords mundiales, Hizo récords mundiales, por supuesto, claro. ya, hizo toda una historia. Que repito, quizá la gente se recuerda nomás lo de Los Ángeles. Como el caso conmigo también. Ah, el que ganó 2 medallas. Pero atrás hay toda una historia. Por supuesto. Y una historia de muchos logros a nivel mundial. Y él también los tuvo. Él también los tuvo. Por supuesto que sí. Pues nuestro querido Ernesto Canto se fue, se nos adelantó. La última vez que pude dialogar con él fue precisamente en un vuelo procedente de San Diego, California, aquí a la Ciudad de México. Y dio la casualidad que pues, veníamos en la misma línea de la fila de asientos del avión, y para terminar también estaba Nora Toledano. Entonces, si la recuerdas, Nora Toledano de natación de aguas abiertas, y los tres vamos ahora sí en esa fila de avión, y realmente un vuelo de 5 horas se nos hizo tan cortito porque eran anécdotas, pláticas y la natación, la marcha, el fútbol, eran pláticas que de repente nos dimos cuenta, ya estábamos aterrizando en la Ciudad de México. Fue el mejor vuelo que he tenido, de platicar con gente talentosa, como el caso de Ernesto, como el caso de Nora, al que le mando un fuerte abrazo. Y bueno, realmente se nos adelantó mi querido amigo Ernesto Canto, pero siempre, siempre vamos a recordar sus grandes batallas, sus grandes hazañas. Y bueno, mi querido Raúl González, ¿cómo olvidar esa entrada que hiciste? Yo lo recuerdo bastante bien, lo recuerdo muy bien, esa entrada que hiciste allá en el Coliseo. Realmente a mí, en lo personal, en este momento, se me enchina la piel de recordar el grito, los comentaristas hablando, y Raúl González, y tú venías, tu mente estaba fuerte, te veías tan fuerte realmente que yo diga, este señor las tiene y los tiene bien puestos realmente. Nunca te vi cansado realmente. Estaba muy bien preparado, la verdad. Y no quería otra cosa más que ganar, sinceramente. Bueno, hemos compartido muchas experiencias. Tú tienes una historia deportiva también. Y creo que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y yo viví con mucha satisfacción también el logro y el triunfo de otros deportistas que han puesto también muy en alto. Como tú dices de Ernesto también, ese 1-2, la verdad fue extraordinario. Pero también ha habido otros deportes y otros deportistas que han puesto muy en alto el nombre de México, con mucho honor y con mucho orgullo. México ganó por primera vez en fútbol en los Juegos Olímpicos en Londres. Correcto, en el 2012. Y lo que yo deseo es que México, porque para muchos en México, muchos niños, muchos jóvenes, el fútbol ya es su deporte, ¿no? Entonces, ojalá que México conforme una excelente, porque sí hay material para eso, sí hay jugadores para conformar una selección que pueda disputar de nueva cuenta una medalla de oro. Yo sí creo. Tenemos también la oportunidad de que el béisbol está calificado y que puede también conformar un equipo muy competitivo que también pueda aspirar a una medalla. Ojalá, Y ojalá. bueno, en México tenemos que hacer las cosas que se deben de hacer. Es que necesitan creérselas que son los mejores para poder tener los mejores resultados, Raúl. Pues si no lo crees, nunca ni siquiera lo vas a intentar. Y si no lo intentas, pues imposible que lo logres, ¿no? Por supuesto. Puedes fallar, pero si no lo intentas, jamás lo vas a lograr. Es correcto. Si lo intentas, a lo mejor sí lo logras, ¿eh? Pero tienes que tirarte al río primero y nadar, no quedarte en la alberca. Sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Esa playera que vemos a mis espaldas, me imagino que la tienes guardadita junto con tu medalla. La roja ya no la tengo la blanca de los 50. Okay. Pero obviamente las medallas las tengo. Qué bueno, qué bueno. Mi querido Raúl, te quiero agradecer profundamente el haber sido parte de este proyecto, de esta estilo deportivo, si se le puede llamar así, de recordar hazañas, recordar viejos tiempos,
de todos los grandes deportistas, tanto de Estados Unidos, España, Centroamérica, Sudamérica. Y bueno, me siento muy orgulloso de poder dialogar contigo, de poder hablar de deportes, de poder hablar de tu historia deportiva, de cómo ves el panorama, cómo has visto todo este crecimiento del deporte nacional. Para mí es un verdadero orgullo, un verdadero placer poder dialogar contigo en lo deportivo. Gracias, Hugo. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, muchas felicidades por tu programa. No, hombre, gracias a ti y gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, por permitirnos una vez más entrar en la comodidad de sus hogares y poder ver a grandes leyendas, a grandes deportistas de todo Latinoamérica. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias, Hugo.